Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Tú miras, cuando he venido a un pasaje de la escritura y en verdad tuve dos preguntas en mente que tú deberías tener. Y esto es un poco una lección de la hermenéutica, es la palabra que utilizamos de la ciencia para la interpretación de las escrituras. Cuando vengo a un pasaje, paso mi tiempo tratando de responder dos preguntas. En el estudio de la semana es el por qué. El por qué, qué es lo que está haciendo este autor inspirado por el Espíritu Santo y traer estas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué en este momento? Y en cada pasaje. Dos pasajes en un tópico en específico. Hebreos 3 y Hebreos 4, dos capítulos, son largamente comprometidos a un evento en la nación de Israel. Y de hecho, si te recuerdas, en el libro de Hebreos es un sermón que fue predicado y fue transcrito. Este es un sermón inspirado por el Espíritu Santo, Hebreos 3 y 4. Es el predicador de Hebreos, está predicando una exposición, está explicando otras porciones de la escritura. Números 13, números 14, Deuteronomio 1 y el Salmo 95. Números 13, 14, Deuteronomios 1 y el Salmo 95. Voy a predicar todo esto. No estoy bromeando. Pero la próxima semana vamos a estar en estos. Porque debemos ver estos pasajes. Lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando vienes a la porción de la escritura, estás escuchando una exhortación, una explicación y una aplicación de esas porciones de la escritura. Así que, ¿qué es lo que está pasando acá en este capítulo? Es un sermón de la nación de Israel. Lo has escuchado multiplicidad de veces. Ahora, cuando escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y los eventos que pasaron en la nación de Israel, y la próxima vez lo vamos a ver. Toma tu mente por un momento al libro de Deuteronomios, al libro de Éxodo. Recuerda esto, la nación de Israel nos ha rescatado Israel y provee Dios de maneras maravillosas y están caminando a través de el desierto y caminando hasta un lugar donde van a descansar, la tierra prometida, y están a punto. Y todo lo que tienen que hacer es entrar a la tierra por 40 días y hacer una auditoría y ver, entren, porque les daría la promesa a la tierra prometida y no lo hicieron. Josué, Caleb y Moisés no se rebelaron, pero el pueblo sí. Pero Aarón también lo hizo lo que era correcto. Así lo que tienes en este momento que termina en las aguas de María y Menasa. Y recuérdense, están en el precipicio, a punto de llegar a la tierra, y empiezan a rebelarse, a murmurar, y Dios los juzga de una forma tan severa que cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida, la tierra, ese lugar, la tierra donde estaban, el desierto, se vuelve su prisión. Y el lugar donde ellos deberían entrar y no llegan a la tierra prometida, sino que son corrompidos. Y lo que está haciendo Hebreos 3 y 4
Y Él les está diciendo a estos creyentes, no seas como Israel, no seas como ellos cuando estaban a punto de entrar a la tierra. Te estoy advirtiendo, si tú endureces tu corazón como ellos, ustedes también no entrarán a ese descanso, a el descanso de la salvación. Eso es lo que está pasando en Hebreos 3 y 4 y tenemos algunas semanas para hacer eso. Pero en nuestras porciones el día de hoy hay otro que, y voy a estar en los versículos capítulo 5 y 6, Hebreos 3, verso 1. Miren lo que dice. Por lo tanto, está viniendo la sección previa hablando de nuestro gran sumo sacerdote y lo que hizo por nosotros. Y miren, verso 3, verso 7, hay otro. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 3, del 1 al 6? Antes de esta masiva advertencia, esto es tan dulce y amable y muy pastoral. Mira lo que está haciendo antes de una advertencia masiva y antes de poder pedirles, no endurezcan sus corazones, no te apartes de Dios. Él toma 6 versículos entre por lo tanto, para recordarles quiénes eran delante de Dios y quién es Cristo en sus vidas. Es lo que está haciendo. Y si vas a decir algo muy difícil, pero antes de decir esas cosas, quiero recordarte cuánto te amo y cuánto Dios te ama y toda la obra de Dios en tu vida. Déjame preparar cosas difíciles de escuchar. Y ese es el qué está haciendo. Y así que hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué va a tomar estos 6 versículos entre 2 advertencias para pasar todo su tiempo en 2 temas? Esto es quién eres tú y quién es Cristo. Es lo que Él ha hecho por ti y cómo te ha hecho y lo que está haciendo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Creo que todos nosotros podemos responder eso simplemente cuando lo pensamos por un momento. ¿Por qué Él hace eso? Tú y yo sabemos que nosotros necesitamos saber qué hacer. Necesitamos advertencias, exhortaciones, admonestaciones, pero también nosotros necesitamos recordar muy regularmente cuánto más el Señor nos ama y cuánto el Señor es dulce y amable con nosotros y cuán dulce es el Evangelio, porque hay algo importante de poder ser llevado en tu relación con el Señor, el que eres hijo de Dios que nos hace poder escuchar una advertencia, porque tú sabes que el Señor te ama y Él cuida de ti. La razón por la cual Él hace eso, Él quiere sus corazones recordar la relación con el Señor antes de que les advierte, porque dice, quiero que escuches y respondas bien, porque eso es importante. Porque este grupo de creyentes estaban luchando y batallando debajo de la persecución y querían regresar y regresar al Dios el cual ellos decían que amaban, lo que tenemos acá en el capítulo 3 del 5 a 6 lo llamé 2 alientos que preparan nuestros corazones para escuchar advertencias. La próxima semana vamos a ver las advertencias, pero el día de hoy espero que estés listo. Vas a escuchar cuánto más te ama el Señor, lo que Él ha hecho, cómo te ha hecho Él en Él y por qué debes compartir esa dulce comunión con Él. Es algo precioso. Este es el bosquejo, 2 alientos para preparar nuestro corazón para recibir estas advertencias. Número 1, recuerda quién eres y considera quién es Él. Recuerda quién tú eres y considera quién es Él. Algo muy simple, una sección sencilla y creo que de forma masiva vas a ser alentado. Y hay una relación acá importante
Y nos recuerda en esta sección cómo debe ser nuestra relación con el Señor. Así que caminemos con ellos juntos, dos alientos que preparan nuestro corazón para escuchar estas advertencias. Recuerda quién tú eres. Y miren, verso 1 del capítulo 3. Así que, santos hermanos, miren, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra fe. Y yo a veces tengo la visión en mi mente leyendo algunas partes de la escritura donde me imagino ser la audiencia original y tal vez algunos de ellos están escuchando la falsa enseñanza y algunos empiezan a cuestionar su compromiso y no se sienten tan santos, no están caminando en tanta rectitud y están contemplando y el abandono del nuevo pacto y me imagino a mí mismo escuchando mientras yo soy alguno de ellos desalentados que se sienten en duelo y han visto que sus amigos se han apartado de Cristo y que el costo es alto. Y escucho a este predicador que me dice, tú eres un hermano santo. Hermanos santos. ¿Qué significa esto? Miremos en el capítulo 2 verso 11 y vemos ese lenguaje. Capítulo 2 verso 11 porque Él es el que les santifica y aquellos que son santificados, todos son de un mismo Padre. Dios es nuestro Padre, por a quien Él no se avergüenza de llamarles a nosotros hermanos. Está hablando de Cristo. Cristo no se avergüenza. No se avergüenza de llamarte tu hermano debajo del mismo Padre. Es el lenguaje de la familia. El predicador de Hebreos dice, tú recuerdas que eres parte de la familia de Dios y que Cristo es tu hermano mayor. Y es el segundo Adán que vino como hombre y el propósito. Y en Adán, que nosotros nunca pudimos hacer. Y como el segundo Adán, como nuestro hermano, nuestro familiar, Él no se avergüenza y nos ama y tenemos el mismo Padre. ¿Has pensado en eso? En, en el verdadero sentido tengo a Jesús como mi Señor, mi, el señorío de Él como mi capataz. Bueno, Él es magnífico, Él es el creador de todas las cosas y es mi hermano. Nosotros somos parte de la hermandad, traídos a la familia de Dios y compartimos el mismo Padre. Pero no solo son los hermanos, llama santos. ¿Y sabes qué lenguaje es eso? Agios es la palabra que a veces utilizamos para la santificación y significa ser consagrados. Piensa de esta manera acerca tuyo. La palabra santidad o santo no habla de una pureza moral o la progresión en la santificación. Está hablando de nuestra posición por la naturaleza del evangelio en la conversión. Tú te han hecho santo, separado para el uso espiritual. Cuando tú no eras un creyente, fuiste apartado para el pecado, para la rebelión y para el uso no santo y destinado para el juicio. Cuando Dios te salvó, Él te declaró eternamente santo por los méritos del Hijo, compartiendo en la unidad de Cristo. Y ahora Él te ha apartado, no solo para ser su hermano, pero te ha apartado para un servicio santo y un uso santo. Santos hermanos. Puedo Mientras escuchamos esto, parar por un segundo, puedes apreciar algo y lo hacemos juntos. Esto no es un lenguaje frívolo, enfriado, clínico. Esto es una conversación familiar, es un lenguaje común. Gente como cuando hablamos a alguien que amamos y son nuestros amigos cercanos, nuestra familia. Tú no debes hablar acerca del Señor en una manera indiferente
o gente que los ves en cuerpo y sangre y los que son más cercanos, íntimos amigos. Este es un llamado a considerar tu relación como hermandad santa del Señor Jesucristo, unido con otros creyentes debajo del mismo Padre. Y creo lo que me preocupa a veces es que puedo venir y preguntarte, dime acerca de tu familia, a la gente que tú amas, las personas en tu familia, y pasamos tiempo juntos. Y esto es maravilloso y hablamos acá y tenemos este tiempo juntos y amo esta familia y empezamos a hablar acerca del Señor, como que vayamos a la oficina del doctor y Él es mi sustituto, es mi salvador, es algo clínico, está siendo desconectado de la realidad que debemos tener en nuestro corazón, una hermandad y un estatus de hermandad santa con otros creyentes. Somos apartados y unidos en santidad. ¿Merecemos eso? Nosotros debemos hablar acerca del Señor en esta manera. No, y tengo comunión con Él y he orado. Y mi oración es la expresión de tener tiempo con el Señor. A veces le decimos los unos a los otros, ¿cómo está tu lectura bíblica? Está bien. Debemos decir, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo en oración con el Señor de tu alma, con un corazón unido? Porque ahora te ha hecho parte de tu familia, tú eres parte de la familia santa de Dios y puedes tener parte con Él. Mira lo que está diciendo, que te vas a apartar de tu familia, de Cristo. Y Él continúa, miren esto, ser partícipes de el llamado celestial, ser participantes. La palabra acá no es koinonía, la palabra griega es otra palabra que lo hubieras esperado, pero significa ser llamado a la participación en unidad y es plural a todos los verdaderos creyentes, el ser llamados en esta congregación, en la unión con Cristo. Y miren lo que dice, miren el lenguaje, es muy específico. Participantes del llamamiento celestial. ¿Y sabes lo que tienes en común con todos los creyentes cuando mires a tu derecha, a tu izquierda en este salón? Todos nosotros hemos sido congregados, llamados. No somos más inteligentes, tenemos mejor academia. No significa que Dios antes del tiempo dijo, es que tú vas a ser llamado porque eres bueno. No, la totalidad de este lugar es traer un pueblo, los cuales han sido llamados desde el cielo en ningún mérito personal, traídos por el precioso llamado de Cristo, participantes de un llamado celestial. ¿En qué sentido? En algunas cosas, participantes en que Cristo es nuestro pionero y ustedes son participantes. Él pagó por el camino y participantes del hecho de que compartes esto con otros creyentes. Tú eres parte de la familia de Dios. Y esto es algo muy específico. Participantes de un llamado celestial. El cielo te ha llamado. Un llamado del cielo. La palabra acá escaleo para llamado significa que ha sido elegido, se utiliza la palabra eclesia, aquellos que son llamados, sacados. Y dice acá, tú has sido participante en una elección santa desde el cielo por la misericordia de Cristo. Eso nos debería dejar perplejos y asombrados. Y esto es un lenguaje muy íntimo, cercano, dulce. Esta participación con Cristo. Y tengo una creciente preocupación y compartí esto con los
hombres en el viernes y lo hablé con algunos amigos también, pero debo decir algo, unas cualificaciones. Yo, de forma absoluta, creo que necesitamos advertencia, necesitamos mandamientos, todo lo necesitamos, tú lo necesitas, yo lo necesito, tener pasajes como los cuales vamos a ir y que nos tomen del cuello espiritual y tengamos que escuchar eso. Necesitamos recordatorios, necesitamos exhortaciones, necesitamos promesas, admoniciones, necesitamos todo eso. Pero también necesitamos recordar que todos esos mandamientos y provisiones y admoniciones, promesas, nacen, brotan hacia nosotros en el lugar que Cristo nos ha llamado a una relación consigo mismo, que Dios nos ha llamado a tener una comunión con Él en la Trinidad y tomó al Dios triuno para salvarnos y tener comunión en esa Trinidad. A veces creo que nosotros nos volvemos tan clínicos y fríos, desconectados. Ese es el lenguaje de la comunión, de tener una coinonía, una participación en unidad, en ser uno con Cristo. Primera de Pedro 1:8, ahora que ustedes no le han visto, aunque no le hayas visto, le amas, y aunque no le veis ahora, sino que crees en él, y os alegráis gozosamente, enormemente, con alegría inexpresable y llena de gloria. Jesús debe ser tan cercano como la persona que se sienta a tu lado. Le debes hablar, ¿cómo va tu semana? He pasado muy buen tiempo con el Señor, teniendo comunión con Él. El Señor y yo estamos trabajando algunas cosas y está llenándome de convicción y refrescándome en estas áreas donde debo trabajar. Tengo un tiempo maravilloso con el Señor, sentado bajo la predicación, teniendo comunión con Él, teniendo comunión con su pueblo. El Señor en verdad me está haciendo crecer en estas áreas. Es muy personal. Algunas veces temo que cuando tratamos a Cristo, que es como una teología y no una persona, Él es la teología misma. Pero nosotros debemos contemplar y pensar acerca de Él. Y algunos de ustedes me preocupa y tengo el conciertimiento porque parece que tu relación con Dios es académica y te ves distante. Si tú hablas a alguien al cual tú le amas y le preguntas, he pasado mucho tiempo con estas personas y el Señor. Y creo que a veces tenemos problemas en nuestro tiempo de Biblia o nuestro tiempo acallado, devocional para leer la Biblia y orar, porque se vuelve algo que tenemos que checar en la lista. Oh, eso es lo que tengo que hacer hoy. Una tarea más. No debe ser, debo de orar que quiero tener comunión con el Señor, quiero escuchar de Él, quiero estar sentado bajo la predicación, porque quiero ver su gracia en mi vida y brota de nuestra relación con Él. Y si tú piensas esto, que lo estoy presionando muy duro, no, porque mira la sección acá, toma esto, mira lo que dice. Por lo tanto, santos hermanos, participantes del llamado celestial, tengo algo que quiero que ustedes hagan. Esta es la idea principal en ese versículo. Consideren a Jesús. Considera a Jesús. No es un llamado a hacer algo, es un llamado a pensar algo, a razonar, es un llamado a meditar, a poder pensar de forma reflexiva y tener comunión con alguien cercano, oración. Esta comunión con Él, y te mencioné que esta sección tiene dos imperativos. Tiene el aliento de considerar quién tú eres y considerar quién Cristo. Esta consideración, estas dos están amalgamadas, están unidas juntos, pero no es un llamado de ir a un lugar, es un llamado a pensar algo. Es, por lo tanto, amados, esta palabra por considerar no significa tu tiempo privado, esto es un sermón y nos llama a considerar a Jesús en este sermón. Este lenguaje en la escritura, esta palabra, profunda contemplación y meditación,
de un pensamiento reflexivo profundo. Y por eso debemos tener preocupación y debemos estar concernientes a personas que no piensan que la teología importa, que no importa que la predicación importa. Yo puedo tener una comunidad, pero sin predicación. Tengo todas estas cosas, pero sin pensamientos profundos de Dios. Es una perspectiva inmadura, porque el llamado acá es un pensamiento profundo, reflexivo, penetrante, en tener comunión acerca de Dios y quién es Él. Miren, consideren la palabra considerar. ¿Qué significa? Un lenguaje muy interesante, considerar a Jesús. Es un tópico, un tema, lo vamos a hacer durante toda la eternidad, así que debemos practicar el día de hoy. La palabra acá es una palabra compuesta, kata neo. Adelante la palabra significa intensidad profunda y noeo tiene la idea de entendimiento y total comprensión. Enfocarse de una forma sostenida en una tensión mental. ¿Y qué es lo que no es? No es una casual reflexión. Voy a tratar como trato a mi teléfono. Voy a pasar todas estas cosas y voy a tomar a Jesús hasta que tenga una notificación y ahí me distraigo y algo diferente. Esto es la fe, esto es pensar con la mente y el corazón de fe, las cosas de Dios, las verdades de Cristo. Y, y todos debemos confesar que tenemos un problema con la atención y el enfoque, el sostener una meditación y ahora somos personas muy ocupadas y distraídas. Y venimos el tipo de enfocarnos que tienen en las escrituras y ciertamente como en los tiempos de la Reforma y la era puritana, tenemos el libro de Hechos donde Pablo predica tanto que la gente se estaba durmiendo y se cayó de las ventanas y no he hecho eso. Algunos de ellos están durmiendo el día de hoy, así que despiértense. Pero escuchen, un pensamiento profundo, una meditación es el poder meditar bíblicamente y nuestras intenciones y atención ha cambiado y a veces le pregunto y pregunté al internet que nuestro ciclo de atención en unos estudios y leí algunos artículos sobre esto científicos y en el 2004 un estudio muestra que una persona típica pero un adulto puede enfocarse por 2 minutos y medio por un pensamiento sostenido y eso ha bajado a 47 segundos. Hay otros estudios que dicen, eso es a través de la era digital, así que las personas están viendo cuánto tiempo se quedan en su teléfono, que ahora estamos en un punto que no nos podemos enfocar no menos de 9 segundos al tiempo y lo comparan a estos peces dorados que tienen un tipo de atención de estos peces dorados de 9 segundos. Y tal vez yo también puedo ser así. No sé qué tan seguro es esto, pero sí sé que tenemos una atención de poder pasar por alto, de poder observar y navegar y surfear. Y por eso no es bueno que lees tu Biblia en tu teléfono, porque cuando te das cuenta ya estás en otro lugar. Esto nos está llamando a pensar y meditar prolongada y profundamente, a razonar bíblicamente. Considerar, miren el texto, consideren cuál es el tema, Jesús. Así que tratemos de pensar algo acerca de los hebreos. A veces Dios debe ponernos en algunas pruebas para que podamos correr y considerar. Hay muchas áreas en teología que tú solo sabes porque Dios te ha puesto en pruebas y dificultades donde tuviste que aprender esto. Tú corriste al Señor cuando estabas en pruebas. El problema con los hebreos es el problema opuesto. Ellos están en problemas y en vez de correr a Él y considerarlo a Él, se están distanciándose a sí mismos, están apartando de Él y están separados y no están considerándose a Él. Eso es mortal. Eso es muy mortal. Así que miremos a esto. Este es nuestro segundo aliento. El primer aliento de esto que nos anima es considerar quiénes somos. Y ahora el segundo aliento para nosotros es considerar quién es Él.
Miren lo que dice el texto. Es muy interesante. Noten, consideren a él, y tenemos algunos modificantes, y honestamente, si el verbo y el llamado acá es considerar cualquier manera que él me dice que debo pensar acerca de Cristo, yo debo pensar en ello, porque miren lo que dice que nos tenemos que enfocar, son cosas críticas para preparar mi corazón en admoniciones. Consideren a Jesús y miren la primera parte, y esto es algo que nos sorprende, el apóstol es la única vez en las escrituras que Jesús es llamado el apóstol. Consideren a Jesús el apóstol. La primera cosa que debemos considerar, y lo debes apuntar acerca de Cristo, que Él es nuestro apóstol. Y el segundo aliento de considerarlo a Él, lo primero que nos dice es que Él es nuestro apóstol. Esto es fascinante. ¿Algunas veces has pensado en adorar a Jesús y pensar sobre Él profundamente y reflexivamente como tu apóstol? Me encanta el predicador de Hebreos. Es como, voy a decir algo diferente para que tú lo pienses de una manera diferente. ¿Qué es lo que significa el apóstol? Te voy a hablar acerca de los apóstoles por un momento. Si tú estás viendo la palabra de Dios y vas al Nuevo Testamento y vas a hacer las preguntas, ¿qué es un apóstol? Todo lo que debo decirte es lo que el predicador de Hebreos está haciendo. El apóstol está utilizado en una forma técnica y semitécnica. ¿Qué me refiero con esto? En la forma semitécnica, el término apóstol se utiliza como el que es enviado. La palabra significa apóstolos, el que es enviado a una persona por un objeto, que es enviado en lugar o por Dios, con la autoridad de Dios, en una misión divina. Y tienes personas como Barnabás, que fue llamado un apóstol, pero no fue una forma técnica, fue semitécnica, porque los apóstoles, los que tienen el oficio de apóstol y el don de ser apóstol, son parte de los 12, el apóstol Pablo, este es Matías en capítulo 1 del libro de Hechos, y eso son personas comisionadas en la autoridad de Dios con el mensaje de Dios a su pueblo. Un apóstol es alguien enviado por Dios, por la autoridad de Dios, y la oficina del apóstol está siendo delegado para hacer la fundación de la iglesia. Fueron enviados por el mensaje de Dios y su pueblo. Algo técnico que quiero que sepas, tal vez has estudiado, pero el término misionero, nosotros entendemos ese término de la palabra apóstol en la versión latina, en la Vulgata latina, que es una traducción de la Biblia latín, traducieron la palabra el enviado como miso o misio, y es donde tenemos la palabra misionero. Y es donde tenemos el término misionero, el que es enviado por Dios, enviado para Dios, es el término misionero. Así que el predicador de Hebreos sabe todo esto y dice, considera, piensa profundamente y párate a pensar con un pensamiento profundo. Jesús es tu apóstol, pero hay algo maravilloso acerca de esto. Jesucristo es diferente a cualquier otro apóstol. Los apóstoles fueron enviados por Dios, por la autoridad de Dios, para ser enviado el mensaje de Dios. Pero Jesús no fue simplemente enviado por Dios, pero Él fue Dios, Él es Dios. No simplemente trajo el mensaje de Dios para ser comisionado, pero Él trajo a Dios al pueblo, a su pueblo. Eso es diferente. Así que Jesús es interesante porque como nuestro apóstol por excelencia, no simplemente habló mediante Dios o habló por Dios, sino que Él es Dios trayendo a Dios a la humanidad. Jesús es el apóstol enviado del cielo, no simplemente un mensajero. Para que nosotros pudiéramos tener a Dios, Jesús dejó el cielo para venir como Dios, como nuestro apóstol, como el enviado, para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios y no vive en una ciudad terrenal, sino en el cielo. Él vino de Dios, como Dios, para traer Dios al hombre. No piensas que le debemos adorar como nuestro apóstol. Es algo impresionante.
Y es algo que nos debe traer humildad, nos debe hacer humildes. Y es digno de considerar y meditar. No simplemente en nuestro apóstol, pero noten también en nuestro sumo sacerdote. Pasé muchos sermones acerca del sumo sacerdocio y voy a volver a eso seguramente. Pero quiero recordarte lo que es un sumo sacerdote y quiero que pienses en el lenguaje muy específico que voy a utilizar. Voy a poner delante de ti al sumo sacerdote a la par de un apóstol. Enviado, los apóstoles son enviados por Dios con la autoridad de Dios, por Dios, para Dios. Jesús fue enviado por Dios para traer a Dios al hombre, representando a Dios delante de los hombres. El sumo sacerdote es enviado en lugar del pueblo para ser representativo del pueblo delante de Dios. Va en los dos caminos, doble vía, viene y va. El apóstol es enviado de Dios y el sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Recuérdense, en Levítico 16, trae la sangre del macho cabrío puro y sin mancha delante de Dios, porque como sumo sacerdote, él separa entre Dios y los hombres. ¿Lo entienden? Ahora, miren esto. Ahora estoy usando mis manos y se está cambiando de vida como apóstol. Jesús vino como Dios y fue enviado de Dios para representar a Dios. Como el sumo sacerdote, Jesús viene representando a los hombres, desde los hombres, delante de Dios. Es algo maravilloso. Jesús lo es todo lo que nosotros necesitamos. Él representa a los dos, a Dios hacia los hombres y representa a los hombres delante de Dios. Y como sumo sacerdote, Él muere como nuestro representativo, como el sustituto, para hacernos aceptables delante de Dios. Así que representa a Dios en obediencia perfecta. Consideren eso. No es de sorprendernos. Él debe saber que nos sentimos acá cuando escuchamos estas verdades, que Jesús representa a Dios y a los hombres, de los hombres a Dios y de Dios a los hombres. Debemos adorarle, porque miren lo que dice. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, homologeo para la confesión acá. Es decir, lo mismo que Dios dice, decírselo a Él y desearle decir las verdades en nuestro corazón. Es decir, lo mismo para Él. ¿Qué significa el decir y pensar y considerar? Jesús es mi apóstol, mi sumo sacerdote, mi confesión. ¿Qué significa esto? Significa, yo digo a Dios, Dios, no puedo estar parado delante de ti sin que Jesús sea mi sumo sacerdote. Y si tú no lo hubieras enviado como mi apóstol, lo único que tengo es Cristo. Esa es mi confesión. Eso es lo que yo proclamo. Eso es lo que yo me entrego. Todo lo que tengo es Cristo. ¿No cantamos eso? Así que dos áreas de considerar. Él como nuestro apóstol y Él como nuestro sumo sacerdote. Hay una tercera área. No solo Él es nuestro apóstol entre Dios y los hombres y el mediador entre los hombres y Dios, pero Él más que eso tiene mayor gloria que Moisés. Pero ¿por qué eso es importante? Te puedes preguntar. Porque alguien me tiene que decir que Jesús tiene más gloria que Moisés, es más glorioso. Lo voy a explicar. Déjame leerlo, verso 2. El cual fue fiel al que lo designó, el que lo apuntó, porque también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque el que ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque todas las cosas son hechas por Dios y Moisés fue fiel por toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa nosotros somos, si retenemos firmes esta confianza y la gloria de nuestra esperanza. Así que paremos por un momento. Así que meditemos en esto profundamente juntos. No es para que tú y yo adivinen esto, Cristo es mejor que Moisés. Nosotros decimos sí, claro que sí, yo sé. Es obvio. Pero para estos creyentes deben entender que debemos pensar y saber que ellos estaban siendo indoctrinados, intoxicados con la idea
que el hombre Moisés y lo que él había hecho tenía tanto valor que tal vez deberían regresarse a sus enseñanzas y no a las enseñanzas de Cristo. Y quiero que noten algo acá. Él no está poniendo a un lado y disminuyendo la importancia de Moisés, pero algo que es importante es que Cristo está sobre eso, sobre él. Esto es importante. El por qué y el para qué. ¿Por qué está haciendo este argumento? En tu vida y en mi vida, si estás caminando con Cristo por un tiempo y empiezas a madurar, como muchos de estos creyentes, la mayor tentación nunca va a ser lo malo en contra de lo bueno, el paganismo en contra de Cristo, el tener un pensamiento mundano en contra de la oración de Dios. Tu mayor problema es entre lo bueno y lo mejor, entre algo excelente y algo supremamente excelente. Y honrar a Moisés estaba bien, pero lo estaban haciendo en el nombre de reemplazar a Cristo. Para tú y yo, para ti y yo, tú tal vez no estás tentado de volver a Moisés, pero nosotros podemos tener personas en nuestra vida que son más importantes que Cristo. Nosotros podemos poner relaciones más importantes que Cristo, tener un matrimonio donde el matrimonio tiene una importancia mayor y hacer compromisos de la verdad solo para mantener sus vidas, y podemos tener padres que son más importantes que Cristo y comprometemos la verdad de la Escritura. Así que para mantener esas relaciones podemos empezar a tener buenas cosas y buenas relaciones y movernos. Y hay un gran peligro y esto es mortal. Así que el predicador acá nos indica que Moisés es importante, pero no es mejor que Cristo. Miren lo que dice. Él fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés estaba considerado como el hombre más fiel en toda la nación. Él habló con Dios cara a cara. Y de hecho, el lenguaje acá que está utilizando en cuanto a Moisés siendo fiel, está hablando en el mayor grado de sinceridad. Era un hombre fiel, un hombre maravilloso, pero no fue mejor que Cristo para ti. ¿Cómo tú vas a disminuir eso? Si no escuchen a Moisés, él habló de Cristo y él construye sobre esto. Verso 3, porque él ha sido considerado más digno que Moisés. Moisés sí tiene su honra y en la casa de Israel, pero él no es más digno que tu Salvador Jesucristo. Miren ahora y cómo él construye el argumento. Así como el constructor fue honrado en la casa, porque cada casa es construido, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa como siervo, un sirviente, para testimonio de lo que iba a decir más tarde acerca de eso, pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda la casa. Estuve tratando de entender esta ilustración y creo que esto va a poder funcionar. Si tú hubieras tomado esta mansión fabulosa e increíble y la persona en la casa viene y te saluda y todos los siervos vienen y esa casa, el sirviente acá, el director de ese edificio, y crees que ese edificio es importante y todos lo miran como el líder en la casa. Él está administrando esta mansión, él es el que administra esa casa, ese es Moisés. Pero si vas a esa casa y ahora ves a ese administrador y ahora estás muy nervioso y empieza a salir, porque saliendo ese es el dueño y el arquitecto y el constructor. Tú vas a apreciar que el que facilita ese edificio y de pronto toda tu atención va a ser que es importante, pero nada se debe comparar con él. Y lo que le está diciendo a estos israelitas: aprecien a Moisés, aprecien lo que él ha hecho, eso es importante, eso es bueno, pero no te atrevas de ponerlo sobre Cristo. Él simplemente fue un sirviente, Cristo es el Hijo, él sirvió en la casa, Cristo es el constructor, el dueño de la casa. Y también para nosotros, amados, ten cuidado, no hagas personas
en tu vida pequeños mesías donde tú reemplazas y tu felicidad y tu confort está basado en lo que ellos hacen. Si no tuvieron a Cristo en ese lugar apropiado, todo va a salir mal. No, Moisés fue bueno, él sirvió en ese tiempo y tú estás en el nuevo pacto. Mira a los creyentes y los arquitectos, porque ellos son los siervos de Dios. Mira a Cristo como el constructor. Mira de nuevo en el texto. Nuestro tiempo pasa por delante. Vemos a Cristo. Noten el final del verso 6. Pero Cristo fue fiel en la casa de los cuales nosotros somos. ¿Quiénes somos? Nosotros somos. Hay muchas personas que les gusta decir que la iglesia empezó en Israel. Moisés estuvo sobre su casa en el antiguo pacto. Nosotros estamos en la casa de Cristo, en la iglesia, en el tiempo de la iglesia. No vuelvas al antiguo pacto. Y después del Pentecostés, nosotros somos parte de la iglesia. Y el autor de Hebreos está hablando acerca de la casa, el pueblo de Dios. No te vayas al antiguo pacto, tú debes vivir en Cristo. Hechos 2 es la bifurcación donde cambian los caminos. Moisés en la casa en el Antiguo Testamento, Cristo en la casa que es la iglesia. No quiere decir de que no hay promesas que van a ser completadas para Israel, pero hay cosas específicas para la nación de Israel que todavía está sucediendo, pero también hay situaciones específicas que Dios ha prometido para la iglesia. No debemos comprometerlos ni mezclarlos. Ahora noten que Él les comanda para permanecer y ser fieles. Miren lo que les dice, amados. Si tú estás considerando a Cristo y estás considerando quién tú eres en Cristo y estás considerando a los hermanos santos y Él es tu apóstol y Él es tu sumo sacerdote y es mejor que Moisés, si tú te sostienes a eso, en todo eso, hasta el final, tú vas a mostrar que eres de Él. Pero si tú empiezas este proceso y dices que eres de Él y que quieres abrazarte a Él, pero viene el tiempo y dejas ir a su apostolado y de el sumo sacerdote y su rol como sacerdote, y tú vas a probar que nunca fuiste de Él. Permanecer, resistencia, debe resistir hasta el final. Pero vamos a avanzar eso la próxima semana. Así que paremos acá. Antes de que vayamos a la mesa del Señor. Estamos a punto de ir a esto y nos acaban de decir que este es quien tú eres, parte de la familia de Dios en tu relación con el Señor. Una hermandad, santos, que has tomado parte, partícipes de un llamado celestial y tu sumo sacerdote, tu apóstol, es mejor que Moisés. Aún en la mesa del Señor es un momento de comunión, de coinonía, es adoración a Dios y comunión profunda con el Señor. Nosotros necesitamos preparar a nosotros mismos para escuchar las advertencias en las primeras semanas, para poder saber que voy a escuchar cosas difíciles y cosas en las cuales debo vivir y debo recordar que aquellos que vienen para mí como un padre que me ama, porque yo le conozco en Cristo, Él me ha salvado en Cristo, y ¿por qué no voy a obedecerle? Así que quiero darte tiempo y todos nosotros probablemente un tiempo de confesión necesitamos tener. Nosotros no tratamos a Cristo como lo deberíamos hacer. No somos estar familiarizados con Él, no pensamos, no pasamos suficiente tiempo en comunión, somos tan clínicos y a veces ponemos personas en nuestras vidas sobre Él. Así que tomemos un tiempo y confesar y tener comunión con el Señor y los varones van a pasar los elementos y debe ser un tiempo dulce de comunión con tu Salvador, con el cuerpo. Y si tú no conoces a Cristo, no tomes comunión, hay juicio sobre eso. Si tú estás viviendo en un pecado sin arrepentimiento, no participes en los elementos, eso es peligroso, te estás juzgando a ti mismo. Pero si tú amas a Cristo y confiesas tu pecado, tienes
dificultad en tu corazón, ten parte, arrepiéntete, confiésalo y ten parte en la comunión del Señor, pero no quieres participar en un momento en el Señor de forma impura. Así que te voy a dar tiempo para orar. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org